Muy buenas tardes, estimado público presente, autoridades de la Universidad de Guayaquil, señor rector, doctor Francisco Morán Peña, señor decano Tito Palma, señor vicedecano Leonel Fuentes, demás autoridades de la universidad, doctora María Fernanda Vela Velázquez. Damos la bienvenida a este primer encuentro internacional de Derecho y Sociología en conmemoración a los 153 años de fundación de la prestigiosa Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. Previo a dar inicio al ciclo de exposiciones y de debates jurídicos que tenemos planificados para el día de hoy, quiero dar la palabra al señor rector de nuestra universidad, doctor Francisco Lenín Morán Peña, para que dé sus palabras de bienvenida. Señor rector. Muy buenas tardes con todos los presentes. Estimado abogado Tito Palma, decano de la Facultad de Jurisprudencia de esta universidad. Estimado subdecano Leonel Fuentes. Compañeros que nos siguen por los medios digitales desde el sitio de la Universidad de Guayaquil para ver este primer encuentro internacional de Derecho, Sociología y Ciencias Políticas. Estimado Rubén Martínez, primer conferencista que vamos a tener aquí, que le da mucha gala a nuestro primer encuentro internacional de Derecho, Sociología y Ciencias Políticas. Para la Universidad de Guayaquil, como siempre, es un gusto estar en esta celebración primero de los 153 años de nuestra querida Facultad de Jurisprudencia, la primera carrera de esta universidad, que está pronto a cumplir 154 años, una carrera que ha dado aproximadamente 10 presidentes de la República, innumerables autoridades, ilustres abogados de este país y también de las ciencias internacionales, en el materia de jurisprudencia, obviamente. Para nosotros siempre, por esto es un gusto estar en este tipo de eventos donde las autoridades, Tito, Leonel y todo un conjunto de personas que hacen un equipo de trabajo amalgaman bien todo lo que es la ciencia de la jurisprudencia con diferentes tipos de comentarios. En este caso vamos a hacer un simposio dinámico con diferentes temas, con una planificación bien hecha, bien realizada por parte de su equipo de trabajo, por lo cual felicito primero a la organización, que es justo lo que se merece su facultad, la facultad de la Universidad de Guayaquil, en cuanto a la magnitud del evento. Para nosotros, por ende, les deseamos que todo venga para bien en este simposio, en este primer encuentro internacional, para que todos ustedes tengan las ideas que ilustren a todas las personas que nos sigan, a sus estudiantes sobre todo, porque todo este tipo de eventos ayudan a la formación profesional de nuestros futuros abogados. Damos inicio, por ende, entonces, a este primer encuentro internacional de Derecho, Sociología y Ciencias Políticas. Muchas gracias, señor rector. En el mismo sentido, quisiera dar la palabra al doctor Tito Palma Caicedo, decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, para que dé sus palabras en relación a este encuentro internacional de Derecho, Sociología y Ciencias Políticas. Señor decano. Los docentes, señores estudiantes, ¿estamos bien? ¿Sí? Señores estudiantes y público en general. Quisiera, en primer lugar, expresar nuestro agradecimiento al doctor Rubén Martínez Dalmau por aceptar nuestra invitación a este encuentro internacional de Derecho, Sociología y Ciencias Políticas. Justamente creo que hemos acertado en la designación
de nuestro primer conferencista, el doctor Rubén Martínez Dalmau, quien es profesor, jurista, politólogo, historiador del arte y político español. Él es una persona, un académico de una gran trayectoria, tanto en el campo personal como en el campo político y en el campo académico. En 1992 se inició en la política universitaria y fue elegido claustral en el claustro de la Universidad de Valencia como representante de estudiantes. En 1993 fue uno de los fundadores del Centro de Estudios Políticos y Sociales. Posteriormente, el Centro de Estudios de Políticas Sociales, entre otras actividades académicas. En el campo de la trayectoria política ha sido diputado al Congreso de Diputados, ha sido también senador suplente del Senado de España, entre otras funciones importantes. Bueno, la obra del doctor Martínez Dalmau es bastante extensa. Por ejemplo, entre sus obras están aspectos constitucionales del Ministerio Fiscal, cambio político y proceso constituyente en Venezuela. Él escribió con nuestro gran amigo Roberto Viciano Pastor, la independencia del Banco Central Europeo, la Constitución y la legitimidad democrática y autonomía de los bancos centrales, entre otras obras de importancia. Doctor Rubén Martínez, reciba usted nuestro agradecimiento y bienvenido a nuestro claustro de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, que el próximo 16 de septiembre, estamos a pocos días, celebrará 153 años de creación y de vida institucional, que como dijera el señor rector de la Universidad de Guayaquil, ¿no? Es la cuna de grandes hombres de este país, 11 presidentes de la República, varios presidentes de la Corte Suprema de Justicia, ministros de Estado, ministros fiscales generales, procuradores, en fin, toda la historia del Ecuador está marcada también por la contribución de egresados de nuestra querida y sesquicentenaria facultad. Bienvenido, doctor Pedro Martínez Dalmau, y vamos a seguir con el programa que se va a desarrollar el día de hoy, con la conferencia que nos va a ofrecer sobre la antipolítica y la falacia de la alternancia política. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor decano. Y previo a iniciar la exposición del profesor Martínez Dalmau, quisiera brevemente dar la palabra al doctor Leonel Fuentes Sáenz de Viteri, vicedecano de la Facultad de Derecho, quien nos va a hablar sobre los aspectos generales y los lineamientos en virtud de los cuales se va a sustanciar esta ponencia. Más de 25 expositores de España, como el doctor Dalmau, de Brasil, de otro de Argentina, como el doctor y tenemos por supuesto también grandes expositores que vienen de la docencia de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, así como también de otras universidades del Ecuador, la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad Católica, y por supuesto las nacionalidades está diseñado para el 45 minutos. Cada expositor para desarrollar su tema de marca. Referencias de que cada uno de los expositores tiene 30 minutos, 10 minutos para
ausencia de la jurisprudencia. Entonces, la divinidad y espero que la gran sea el de cada uno de los actores de la comunidad y por no así que esta breve palabra doy inicio a la denuncia internacional de derechos civiles y políticos. Bien, muchas gracias, señor vicedecano. Voy ahora sí, finalmente, a iniciar la ponencia del profesor Martínez Dalmau, a quien doy la bienvenida a nombre de la universidad, como ya lo han hecho las autoridades. Estamos muy congratulados de contar con su presencia. Agradecemos mucho, es para nosotros un honor poder iniciar esta sesión académica con su exposición. Para todos los participantes de este evento, a manera de semblanza, un poco resumida, pero un poco no tanto, por cuanto sería muy difícil resumir tan amplia trayectoria del profesor Martínez Dalmau en unos breves minutos, deben conocer que nuestro ponente es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, es doctor en Derecho por la misma universidad, es licenciado en Ciencias Políticas por la UNED, es graduado en Historia del Arte por la UNED de Madrid, realizó sus estudios doctorales en la Universidad de Friburgo, en Alemania, y el postdoctorado en la Universidad Federico II de Nápoles, en Italia. Cuenta con un diploma en Derecho Constitucional de la Academia Internacional de Derecho Constitucional y con el diploma de Estudios Avanzados en Ciencias Políticas de la UNED. Es coordinador académico del Máster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad Mayor de San Marcos, La Paz, Bolivia. Fue profesor colaborador de Derecho Constitucional de la Universidad Oberta, Cataluña, desde 2009 hasta 2019, y codirigió el Máster en Integración y Globalización, doble título, emitido por la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de Valencia. Dirigió Democracia Más, grupo interuniversitario de investigación sobre poder constituyente y nuevo constitucionalismo. Ha sido investigador en temas europeos del Polo Europeo, dependiente de la Comisión Europea. Ha formado parte de los equipos técnicos de varios procesos constituyentes latinoamericanos. Es autor de numerosos artículos y monografías, entre los que destacan aspectos constitucionales del Ministerio Fiscal, la independencia del Banco Central Europeo, democracia, participación y voto electrónico. Además de los cursos regulares en la Universidad de Valencia, imparte docencia en muchas universidades latinoamericanas, en Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, Argentina, Italia. Además ha tenido una ardua participación política en España. En 2015 fue designado senador suplente al Senado de España en representación del Parlamento Valenciano. En diciembre del 2015 fue elegido diputado al Congreso de los Diputados de España por la circunscripción de Alicante, cargo que ocupó durante la 11ª legislatura. En abril del 2019 fue elegido diputado en el Parlamento Valenciano, donde fue portavoz. Desde 2019 hasta el 2021 ejerció de vicepresidente segundo del gobierno valenciano y conselier de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. Le damos la bienvenida a profesor Martínez Dalmau, quien nos va a exponer esta tarde sobre la antipolítica y la falacia de la alternancia en la política. Muchas gracias, profesor Martínez, y bienvenido a esta ponencia. Bueno, muchísimas gracias, doctor Venegas. La verdad es que es para mí un honor poder estar participando en este encuentro tan importante de la Universidad de Guayaquil, ¿no? De la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, porque es una universidad con la que yo he tenido mucha relación en el pasado, he podido participar en varios de sus programas de posgrado ya hace algunos años, y la verdad es que para mí es un placer enorme poder estar aquí con ustedes esta tarde, bueno, esta noche ya en España, esta tarde en Ecuador. Y quería agradecerles al rector, al subdecano, a todos los responsables, las autoridades responsables de la organización de este importante encuentro, el hecho de que hayan pensado en mí
para poder realizar la conferencia de apertura de este importante evento que tantas colegas y tantos colegas de todo el mundo va a incorporar, ¿no? Y además lo quiero hacer hablando de uno de los temas que más me han interesado durante los últimos años, un par de años, y que tiene que ver además también con mi trayectoria política, porque efectivamente, como han comentado ustedes, junto con una trayectoria académica pues bastante amplia, he intentado también poner en efecto, en la realidad, muchos de los planteamientos que desde la academia muchas veces se citan, y que es el fenómeno de la antipolítica, ¿no? Una antipolítica muchas veces relacionada con el populismo, aunque ya verán que yo el término populismo no lo utilizo nunca o muy poco, porque además creo que tiene una ambigüedad doctrinal muy importante y no hay un consenso académico sobre el concepto de populismo, pero sí lo hay sobre el concepto de antipolítica, y por eso para mí es muy importante trabajar esos temas y desde el punto de vista académico. De ahí mi intervención, que se llama así, ¿no? Percibo mucho miedo en ti, pues la política y la falacia de la antipolítica como alternativa a la política. Seguramente se sorprenderán ustedes de esa idea de percibo mucho miedo en ti, que es una frase que todo el mundo conoce, o mucha gente conocerá, de un personaje de la cultura popular que es Yoda en Star Wars, ¿no? En la Guerra de las Galaxias. Esto tiene que ver porque yo estoy trabajando desde ya hace bastante tiempo con un grupo de profesores que empecé justamente durante una estancia en Estados Unidos que realicé hace ya algunos años, en los cuales intentamos aglutinar pensamientos de la cultura pop, de la cultura popular, para explicar conceptos académicos, de esa forma aproximarnos más muchas veces a una forma más desenfadada, o hay incluso elementos, metodologías docentes para poder trabajar conceptos complejos, ¿no? Por eso esa idea, ¿no?, de percibo mucho miedo en ti, que tiene que ver con un libro que publiqué, que edité hace unos meses junto con la profesora Doración Guamán, también muy conocida en Ecuador. Ella ha trabajado mucho en diferentes universidades ecuatorianas, que se llama La fuerza está contigo, poder y política en Star Wars, donde 13 profesoras y profesores de todo el mundo, también de Ecuador, colocan, relacionan algunos conceptos claves de la política popular con conceptos básicos académicos complejos de las ciencias sociales, ¿no? Entonces les recomiendo mucho este libro, La fuerza está contigo, poder y política de Star Wars. Ha sido un libro que ha causado bastante efecto en el marco de la relación entre la cultura popular y la universidad y el pensamiento académico. Durante mi intervención sobre la política les voy a hablar de tres cuestiones. En primer lugar, les voy a hablar sobre una breve introducción a la política, para luego hablar de una breve introducción al concepto de antipolítica y para luego desenmascarar a la antipolítica, ¿no? Como ven, son tres elementos: hablar de política, definir la antipolítica y relacionarlo junto para desenmascarar la antipolítica. ¿Por qué? Porque el fundamento de mi hipótesis, que manejo además junto con otros autores que iré citando en mi exposición, es que la antipolítica es una posición política. Por lo tanto, lo que se define como antipolítica no es otra cosa que una focalización de una posición política, una posición ideológica determinada. Por lo tanto, es política. Entonces voy a plantearles cuáles son los elementos básicos para entender cómo llegamos a esta conclusión. Lógicamente no podemos hablar de antipolítica si no hablamos de política. Y por eso tenemos que empezar hablando aproximándonos a un concepto de política que ustedes estarán de acuerdo conmigo con que no es fácil, porque si algún tema ha sido protagonista en el pensamiento social en los últimos 2300 años, ¿no?, ha sido justamente el concepto de política. Un concepto que ya interesaba mucho al propio nacimiento de la filosofía. Cuando nace la filosofía, de hecho, al poco tiempo nace la filosofía política en autores tan conocidos de la antigua Grecia como el caso de Sócrates, el caso de Aristóteles o el caso de Platón.
pero más adelante tenemos todo un trabajo teórico sobre qué es la política que nos lleva a la actualidad o a pensadores pues de hace algo más de un siglo, como el caso de los conocidos trabajos de Max Weber o de Hans Kelsen o el propio Carl Schmitt, del que hablaré en mi intervención, y citando además a otras autoras tan importantes como Hannah Arendt, que todas ellas han tenido en su idea basar, ¿no?, definir un concepto de política. Como el objeto de mi intervención es la antipolítica, no quiero dedicar mucho tiempo a hablar de la política, entonces lo que haré será basarme en consensos académicos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de política? Sin ninguna duda, cuando hablamos de política hablamos de dos cosas. Hablamos de sociedades complejas y de poder. Sociedades complejas. Bueno, cualquiera que haya leído el surgimiento de las civilizaciones, ¿no?, en esa primera ciudad del mundo, Çatalhöyük, en la península anatólica, la actual Grecia, donde ya se ve cómo por primera vez unos seres humanos que hasta ese momento habían sido nómadas, que habían estado caminando durante centenares de miles de años, deciden asentarse. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen en una ciudad, que no conozca Çatalhöyük, les recomiendo enormemente que la visiten, es un lugar que a mí, desde mi punto de vista, es un lugar impresionante, porque es una ciudad con una serie de casas unidas, sin calles, unidas entre ellas, y el espacio público, es decir, el espacio político, se situaba en las terrazas, es decir, en los tejados de las casas, ¿no? Porque no sabían cómo construir ciudades, no había ninguna ciudad previamente construida, y la gente de Çatalhöyük inventó ese concepto de ciudad que luego fue más complejizado. Luego ya aparecieron otras formas, ya con calles, con plazas distintas, pero lo interesante de Çatalhöyük, si lo han leído al respecto, lo pueden visitar, lo van a ver rápidamente, es que cuando nace la propia ciudad neolítica, es decir, cuando nace el asentamiento humano, ya nace el poder y nace la política. En el caso de Çatalhöyük, además, es un poder matriarcal. Es decir, parece ser, según nos van diciendo cada día los investigadores, porque cada día se están descubriendo nuevas cosas al respecto, parece ser que las mujeres tenían un papel muy importante en las decisiones políticas que había en la primera ciudad del mundo. Por tanto, hablamos de política cuando hablamos de una ciudad, de una sociedad compleja, y hablamos de política cuando hablamos de poder. Porque al fin y al cabo la política, la génesis de la denominación es la polis, ¿no?, la ciudad, es decir, la vida en común, esta política sin ninguna duda se entiende como la necesidad de poder decidir con carácter de vinculatoriedad, es decir, con carácter de normatividad para todos por parte de algunos, ¿no? ¿Qué es el poder? Es decir, la política nace junto con la capacidad de determinar qué decisiones deben ser cumplidas y cómo se puede asegurar el cumplimiento de esas decisiones. Y bueno, el poder es un bien escaso y por lo tanto la política acaba representando el conjunto de las relaciones entre individuos que luchan por la adquisición del poder, ¿no?, como comentan autores como Cisneros. De hecho, si no hay capacidad para determinar las reglas de una colectividad y el cumplimiento de esas reglas, pues difícilmente podemos hablar de poder y no podemos hablar de política. Por lo tanto, la política es la capacidad de establecer normas de diferente formalidad, pero normas, normatividad, y de hacer vinculantes, hacer cumplir esas normas. Por lo tanto, la política habla de la disputa sobre el poder y las decisiones que deben tomarse en el marco del poder. Y por eso el hábitat, el territorio, los espacios responden a esta materialización del poder. Porque estos espacios se diferencian o se barajan entre dos aguas. En primer lugar, entre las condiciones fácticas que nos da la capacidad de hacer política. En el caso de Çatalhöyük lo vemos claramente en el lugar donde se construye la ciudad,
que es un valle bañado por un río con capacidades de germinación de diferentes alimentos, pero también con la decisión política de decir aquí nos establecemos y por lo tanto aquí vamos a organizarnos y cómo nos vamos a organizar. Desde ese punto de vista, cuando nace el pensamiento que podríamos llamar moderno, con autores como Thomas Hobbes o como Thomas Paine, ¿no? Entre el siglo XVII y el siglo XVIII, pues también nace en torno al pensamiento político. De hecho, lo que se llaman los contractualistas, ¿no? Pues Hobbes, Rousseau, Paine, Locke, plantean una visión política basada en un contrato, pero fundamentado en una especie de pueblo primitivo que los diferentes autores suelen llamar estado de naturaleza. En el estado de naturaleza no existiría política, o esta política tendría un carácter muy primitivo, y en el estado civil, a partir del contrato, según estos autores, existiría una capacidad para poder crear una sociedad compleja, una sociedad política, tal y como la entendemos hoy en día. Pues bien, para autores como Hobbes o autores como Paine, esta imagen de un pueblo primitivo, ¿no? de naturaleza tribal, sentado alrededor de una hoguera, de un árbol, ¿no? diría Paine, sentados alrededor de un árbol, hablando en cómo se van a organizar, cómo van a construir colectivamente un contrato que determine quién va a ejercer el poder para dotar de seguridad a una sociedad civil o para dotar de garantías a una sociedad civil, va a ser fundamental en el pensamiento moderno, contemporáneo, hasta la actualidad, donde todavía las constituciones muchas veces las solemos llamar contratos sociales, ¿no? De hecho, algunos autores como Paine nos dirían mejor no haber salido de aquella época, de la época del ADN democrático, ¿no? Paine, que era un gran demócrata, entendía que cuando nos sentamos todos alrededor de la hoguera a hablar, a decidir, pues nos estamos sentando en condiciones de igualdad. Nadie se le pregunta de dónde viene, quién es, cuál es su género, qué le gusta, qué no le gusta, sino que todo el mundo se sienta alrededor de la hoguera, diría Paine, bajo el árbol, en condiciones de igualdad, y por lo tanto, Paine decía, la política nace democrática, la democracia está en el ADN del poder, porque el poder, en su origen primario, se ejerce por parte de todos, ¿no? Ese poder, esa política, que como todo el mundo sabe, ¿no? Parafraseando la conocida frase de Aristóteles, nos diferencia de los dioses y de las bestias, ¿no? Aristóteles decía aquello que la política, la polis, es lo que nos hace vivir en comunidad, y que alguien que no es capaz de vivir en una polis, es decir, alguien que no es capaz de vivir en política, o es un dios o es una bestia, pues para Paine esa política sería una política democrática, porque el poder se ejercía por parte de todos. Y autores como Rousseau también siguen esta dinámica, ¿no? Hay un magnífico libro de Rousseau, que no es el contrato social, que todo el mundo lo conoce, sino es el famoso discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. En este discurso, muy importante, Rousseau plantea la distinción entre el estado natural, donde el hombre vaga sin ningún tipo de objeto vital, y el estado civil, que es donde el hombre vive en comunidad. ¿Cuál es la diferencia entre el estado natural, donde el hombre es un animal más, que sigue vagando, sigue caminando durante toda su vida, y el estado civil, donde las personas se crean en comunidad y por tanto son dueñas de su objeto vital, de su objeto colectivo? Pues la diferencia es la política. La diferencia es la política, que para autores como Paine tiene que ser también una política democrática, porque se basa en el concepto de soberanía popular, en cuanto a que, siguiendo el mismo planteamiento que Rousseau, forman parte en su origen de ese ADN democrático al que hacía referencia. Entonces Rousseau y Paine plantean justamente esa reivindicación de la política. Por tanto, desde la academia es fundamental reivindicar la política.
pero reivindicarla desde el planteamiento de que sin política no podemos tener sociedades complejas, dejamos de ser colectividades, dejamos de tener capacidad de creación colectiva. Sin política no podríamos estar gobernados y por tanto teníamos que regresar a ser animales nómadas que vagan por el mundo. ¿Cuál es el problema de la política? El problema de la política es que, aunque autores como Paine o como Rousseau plantean que su origen es democrático, durante mucho tiempo se ha demostrado que no siempre lo es. La aparición de las posiciones autoritaristas, que también son una forma de hacer política, ha planteado dudas históricas sobre el propio concepto del poder y una sombra sobre el propio concepto de poder, una sombra que podemos ver en autores como Hannah Arendt, por ejemplo, autoras como Hannah Arendt, ¿no? La desconfianza hacia el poder que plantea una autora como Arendt, que además es una autora que ha vivido la tiranía, ha vivido el autoritarismo cuando tuvo que huir de la Alemania nazi y refugiarse además en Estados Unidos, en la Sociedad Democrática Norteamericana. Entonces se trae esa vivencia existencial y hay una desconfianza hacia el poder muy importante, o en otros autores, otros filósofos también contemporáneos como Foucault, es una desconfianza hacia el Estado como forma de represión, de miedo desde el ejercicio del poder, ¿no? ¿Por qué? Porque el poder no siempre ha sido un poder democrático, como sabemos, ha sido también un poder autoritario, un poder tirano, sobre todo a partir del siglo XVII. Saben ustedes que en el siglo XVII, en la Europa del siglo XVII, aparecen lo que solemos llamar las monarquías absolutas. Esas monarquías absolutas crean un tipo de despotismos, de absolutismos, de dictaduras, que luego durante el siglo XVIII intentan ser frenadas, pero a finales ya del siglo XIX y sobre todo durante el siglo XX, ese tipo de despotismos tienen sus partes más terribles en lo que se suelen conocer como la construcción alternativa al Estado social, al Estado liberal, que fueron los comunismos por un lado y los fascismos por otro lado. Entonces es verdad que la experiencia del poder, de los autoritarismos, no ha sido siempre buena y nos ha llevado a un concepto de poder que muchas veces es un concepto, digamos, basado en la desconfianza. Pero eso no desmerece en ningún momento a que la política es necesaria en cualquier sociedad compleja y no se puede gobernar ningún tipo de sociedad compleja si no es con la política. La segunda parte de mi intervención va a hablar de la antipolítica. Entonces me voy a referir a los elementos básicos que podemos determinar, que podemos definir como antipolítica. Hay una frase que yo siempre pongo cuando hablo con mis alumnos para definir la antipolítica, la pongo como ejemplo, que es una frase que en el episodio 3 de Star Wars, ¿no? Los que conozcan la saga la entenderán perfectamente, le contesta Obi-Wan a Anakin Skywalker cuando Anakin le dice no viene maestro, cuando está yendo al parlamento, y el caballero Jedi, Obi-Wan, pues apoya el brazo en la salida de la nave que acaba de aterrizar y dice no voy a entrar porque no tengo valor para la política. No tengo valor para la política. No tengo valor para la política, seguramente la frase más antipolítica que podamos escuchar nunca. Porque no tener valor para la política acaba haciéndonos creer que existe una alternativa a la política y que la política es mala. Por eso no se tiene valor para la política. Por tanto, no tener valor para la política, es decir, la posición antipolítica, es una manifestación de una posición de una supuesta superioridad moral que se sitúa por encima de la política, ¿no? Una posición superior que es necesaria como una condición para poder desechar la importancia de la política, ¿no? Es hablar con condescendencia, ¿no? No tengo valor para la política, puedo vivir sin ella, no quiero saber nada de los políticos, de la gente que hace política, podemos vivir sin política. Entonces se sitúa en una situación de superioridad moral respecto a la política. De hecho, habitualmente se asimila la antipolítica a la apolítica, ¿no? Como si fueran lo mismo, como si fueran dos conceptos equivalentes,
y sí que podemos entender que son dos conceptos equivalentes porque los dos niegan la política, bien por una posición contraria a la política, que sería la antipolítica, o bien por manifestar una supuesta, una hipotética neutralidad respecto a la política, que sería la apolítica. Pero miren ustedes, como dicen la mayor parte de los autores, tal distinción no existe en ese medio. Porque si la política en cualquiera de sus múltiples definiciones, y podríamos hablar de varias definiciones, ¿no? Para eso les recomiendo un libro bastante interesante que se llama El léxico de la política, publicado por varios autores por el Fondo de Cultura Económica, que les habla de las diferentes versiones de la política, pero da igual cualquier versión que podamos tomar, da igual cualquier definición que podamos asumir. Al final, hay un consenso en la academia en que la política es mutación, es transformación, es creación, es movimiento. Pues bien, si entendemos que la política es mutación, es transformación, es creación, es movimiento, tanto la apolítica como la antipolítica niegan o menosprecian este fenómeno y se escudan en una supuesta neutralidad, en la contrariedad hacia la política. Pero fíjense ustedes, neutralidad y contrariedad son lo mismo, porque nos conducen al mismo camino, a una supuesta negación de la mutación bajo el escudo de la apatía, bajo el escudo de la reacción, porque tanto la antipolítica como la política son por esencia reaccionarias, reaccionan frente a la naturaleza de la política. Y los dos conceptos desembocan de una u otra forma en la negación de la política, que es una negación imposible. Por tanto, siguiendo el verso de Kipling, ¿no? El famoso poema de Kipling, If, tenemos que tratar a los dos impostores, a la política y a la antipolítica, y a la política como si fueran lo mismo. Y a partir de ahora, todo lo que voy a referirme sobre la antipolítica, también lo podemos hablar de ello respecto a la apolítica. Fíjense ustedes, la política, entendida desde el punto de vista democrático, siempre va buscando la hegemonía del bien común, la hegemonía de los mecanismos de integración de la comunidad, de la polis, el desatamiento de las fuerzas de progreso colectivo. Todo ello forma parte de la génesis de la política democrática desde sus nutrientes, desde en sus propios genes lo podemos revisar. Pero este lado oscuro de la fuerza, que es la antipolítica, actúa en sentido contrario. La antipolítica se tiene que entender como una política entendida como oposición a lo extraño, como marginación del forastero, como encubrimiento de la represión y del castigo. Por tanto, la antipolítica sería la mala política, sería lo que podemos llamar la tiranía o la hegemonía de la tiranía. Esto lo vemos claramente en el pensamiento de Thomas Hobbes. Cuando Thomas Hobbes en el Leviatán nos desmembra tan bien lo que quiere decir con el concepto legibus solutus, ¿no? Legislador único, el príncipe soberano de Thomas Hobbes, que es un príncipe que no está sometido a la ley, pues constituye la principal influencia de las teorías de la política de la represión para asegurar la comunidad. Es decir, constituye la principal referencia y la que más ha influido en el futuro respecto al papel del lado oscuro de la política, es decir, de la antipolítica. De hecho, el soberano, de alguna forma, el soberano hobbesiano, de alguna forma es una manifestación de la antipolítica. Porque el soberano es juez de lo que es necesario para conseguir la seguridad de la sociedad, y todo el mundo que no obedezca tiene que ser castigado. Y esto, sin ninguna duda, es uno de los elementos básicos de la antipolítica. Desde ese punto de vista vemos claramente que la antipolítica también es una posición política, y el concepto de legibus solutus es un concepto básico en el pensamiento político y por tanto también en el pensamiento antipolítico. Si vemos a un autor
muy conocido y muy seguidor de Thomas Hobbes, más cercano a nosotros del siglo XX, que es Carl Schmitt, pues Carl Schmitt no requiere de mucho maquillaje a la hora de hablar de la antipolítica, a la hora de hablar de la tiranía, del lado oscuro de la política, ¿no? Pues para Schmitt, de hecho, la política es esencialmente ese lado oscuro. Si leemos una de las obras geniales de Carl Schmitt, de las obras que más han determinado la historia del pensamiento político durante los últimos 70 años, que es el concepto de lo político, Schmitt desarrolla una definición de la política basada en contrarios. Son los contrarios los que definen la política. Y estos contrarios son la relación del amigo y del enemigo. La política, al fin y al cabo, para Schmitt, sería portarse bien, tener buenas acciones con los amigos, que es lo que podríamos llamar la política democrática, y tratar como merece al enemigo, que es lo que podríamos llamar la antipolítica. Porque el sentido de la distinción amigo-enemigo, que está basada en el concepto de lo político, marca el grado máximo de intensidad de una unión o separación de una asociación o disociación. Si en una sociedad somos enemigos, estaremos totalmente disociados. No podremos hablar de una asociación fuerte. Si en una sociedad somos amigos, es decir, hay política, entonces podríamos hablar de una sociedad que se asegura la pervivencia y de esa comunidad política y su superioridad, ¿no? Hay una frase muy conocida de Carl Schmitt cuando dice que el pueblo que existe políticamente no puede prescindir de distinguirse de él respecto al resto de los pueblos. Ellos son los amigos, entonces ellos son la política, y la relación con el resto de pueblos es enemiga, sería la antipolítica. Y esto, dice Schmitt, es un elemento básico para la supervivencia de la comunidad política. Tenemos otro autor muy importante en el marco del pensamiento de la antipolítica que nos va a mostrar cómo funciona la antipolítica. La antipolítica funciona, esto está muy bien que leamos a Kahneman o a Cialdini, funciona haciéndonos creer que existe una alternativa a la política y que la antipolítica no es política. Y esto es una falacia. Porque lo que hace la antipolítica es sembrar la semilla de la desconfianza respecto a la política. Y esa semilla de la desconfianza lo que plantea en sí es la necesidad de terminar con la política democrática, es decir, con el lado luminoso de la fuerza, para hacer emerger a la política no democrática, es decir, a la tiranía, que es la antipolítica. Y esa semilla de la desconfianza muchas veces se realiza desde el punto de vista de lo que Merton llamaba la profecía autocumplida, ¿no? La profecía que se autocumple o autocumpliente, ¿no? Es mejor la traducción, en inglés es la self-fulfilling prophecy, ¿no? La self-fulfilling prophecy, es decir, la profecía que se cumple o se autocumple, pero el libro de Merton suele ser traducido como la profecía autocumplida. ¿Qué implica la profecía autocumplida? En esto la antipolítica funciona muy bien. Merton, utilizando además la teoría de Thomas, por lo cual el teorema de Thomas, ¿no? Que suele conocer, por el cual los individuos definen situaciones como reales, si son reales en sus consecuencias, y entonces al final los individuos entienden como reales las situaciones que finalmente tienen consecuencias reales. Basándose en ese teorema, Merton lo que dice es que hay condicionantes objetivos de una situación que nos plantean una percepción particular de esa situación y nos condicionan el resultado. Es decir, si finalmente decimos esto va mal, esto va mal, esto va mal, el partido va mal, el país va mal, el parlamento va mal, la política va mal, al final efectivamente se confirma que va mal porque el propio sujeto, mejor dicho, la percepción
del propio sujeto ha condicionado que vaya mal, por diferentes razones que plantea muy bien Merton, por razones subjetivas, por razones objetivas, por razones económicas, por razones sociales, etc. Esta es la profecía autocumplida de Merton, que se plantea a la perfección en las tesis de la antipolítica. Porque la antipolítica se basa en que, en generalizaciones, en falacias generalizantes, todos los políticos piensan solo para ellos, todos los políticos son corruptos, la política no sirve para nada, toda la política siempre es contraria al pueblo, el dinero es mejor que esté en el bolsillo de los contribuyentes antes que en el Estado. Todo esto son falacias, pero que finalmente se pueden aplicar dentro de la percepción de la realidad, teorema de Thomas, y por lo tanto pueden condicionar el resultado, y al final efectivamente puede ser que una gran parte de los políticos sean corruptos, o que la política que siembre desconfianza, o que muchos políticos miren por su propio interés. Porque la atracción de la antipolítica es difícil de resistir. Profetizar o concluir que ya estábamos en lo cierto es seductor, aunque intuyamos que lo que viene es muy malo, ¿no? Si recuerdan muy bien, hay una, volviendo de nuevo a la Guerra de las Galaxias, ¿no? a la saga de Star Wars, hay una frase muy conocida de Padme Amidala, ¿no? Cuando viene a decir algo parecido como: así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso, cuando todo el mundo finalmente aplaude al senador Palpatine cuando asume los poderes absolutos. Entonces dice la senadora Padme Amidala: así muere la libertad, con un estruendoso aplauso. Ya, pero es que previamente a eso todo el mundo ya decía que la desconfianza de la política era absoluta, en ese caso respecto a la República, y por lo tanto la propia percepción del Senado acaba convergiendo en que el senador Palpatine se pueda convertir en el emperador, ¿no? En el lado oscuro de la fuerza. Para poder entender este planteamiento de la antipolítica hay que, desde mi punto de vista, hay que conocer bien el pensamiento de Theodor Adorno, ¿no? Adorno, uno de los grandes teóricos desde el planteamiento social y sobre todo desde el pensamiento psicológico, tiene un pequeño librito que a mí me parece que es espectacular, que se llama Estudios sobre la personalidad autoritaria, donde Adorno plantea esto que él denomina los constituyentes formales del pensamiento político, que son típicos de los defensores de la antipolítica. Si ustedes leen a cualquier tipo de defensor de la antipolítica, van a ver que se les puede aplicar casi punto por punto esto que Adorno llamaba los constituyentes formales del pensamiento político, que son, en primer lugar, la ignorancia y la confusión generalizada en materia política, ¿no? Facilitada por el hecho de que el conocimiento político no ayuda a la forma primaria a facilitar las metas del individuo en la realidad, y tampoco colabora con los individuos para evadirse la realidad. Es decir, el pensamiento político es complejo. Y como es complejo, la ignorancia y la confusión son típicas respecto al pensamiento sobre la política. Y las discrepancias que se pueden producir por la ausencia de un entrenamiento político o por la abundancia de noticias políticas que inunda la población, lo estamos viendo ahora con las fake news, por ejemplo, y con la capacidad que tienen las fake news de crear posiciones antipolíticas, de crear estados de opinión. A esto hay que sumarle lo que Adorno llamaba el pensamiento etiquetador, ¿no? Es decir, el pensamiento político está muy tentado a etiquetar entre lo bueno y lo malo, nosotros y los otros, yo y el mundo, tal y como lo decía el propio Carl Schmitt, como hemos visto antes. Por tanto, y esto, ¿por qué es así? Adorno lo explica muy bien, ¿eh? Dice que esto tiene que ver con las fases más tempranas de nuestro desarrollo psicológico, de cuando éramos niñas y niños, y cuando entendíamos que los indios eran los malos y los vaqueros eran los buenos, o los ladrones son los malos y los polis son los buenos. Son dicotomías rígidas que están en nuestra forma primitiva de entender las cosas, en las fases más tempranas de nuestro pensamiento psicológico, y que la antipolítica las pone al frente, ¿no? La antipolítica las determina como formas
de entender fácilmente la complejidad. Pues bien, ya para terminar mi intervención, creo que es el momento de desenmascarar a la antipolítica. Y por eso el título de mi ponencia, Percibo mucho miedo en ti, porque la antipolítica, como lado oscuro de la fuerza y lado oscuro de la política, pero política al fin y al cabo, pues apela al miedo, apela a sutiles mecanismos de hacernos creer que ella no es política y que puede ser una alternativa a la política. Por eso siempre invoca el autoritarismo. Y por eso cuando la antipolítica se arma para el exterminio y se pone al servicio de su verdadera dueña, que es la tiranía, ahí sí podemos decir que la antipolítica ha vencido, ¿no? Ese ha sido siempre el objetivo. El objetivo de la antipolítica es crear confusión, hacernos creer que la política es mala, que la antipolítica es buena y llevarnos, por lo tanto, a un pensamiento tiránico. ¿Y esto por qué? Les podría desmembrar varias razones, pero esto extendería mucho más mi intervención y creo que se me está agotando el tiempo. Por lo tanto, les voy a dar una simple razón, que además pude desarrollar en alguna de mis obras más importantes, que es que la antipolítica no apela a la legitimidad del poder, sino a la misma existencia del poder. Es decir, la antipolítica no apela a por qué existe el poder, no apela a Satan Huyuk, en lo que hablaba al principio, no apela a Aristóteles, no apela a los contractualistas, sino que apela a la misma existencia del poder. Y, como he dicho antes, la existencia del poder es innegable en las sociedades avanzadas, en nuestras sociedades. Por esa razón, la antipolítica no soporta el más mínimo examen crítico y no tiene más remedio que nutrirse de la ignorancia, de las fake news, del pensamiento acrítico. La búsqueda de la legitimidad del poder ha sido el fundamento del pensamiento político desde su origen, desde la antigua Grecia, la antigua Roma, el pensamiento medieval. Piensen en Santo Tomás, en Marsilio de Padua, el pensamiento moderno, los contractualistas, los teóricos del poder constituyente. Pero la antipolítica no. La antipolítica nunca apela a la legitimidad del poder, sino que la antipolítica apela a la propia existencia del poder y la cuestión. Por tanto, la antipolítica es retórica, se alimenta de la ilusión de que las comunidades complejas pueden existir sin la presencia de la política y de la mentira de que la antipolítica no es política. Por eso, su capacidad de destrucción va mucho más allá, porque su capacidad de destrucción va a la propia existencia del poder político. En definitiva, y esta es la idea principal, desde la academia, desde el pensamiento democrático, tenemos que tener la capacidad de poder desenmascarar las posiciones antipolíticas y apolíticas, mirarlas, criticarlas a la luz del planteamiento racional, y desde ese punto de vista nos será muy fácil quitarle la máscara a la antipolítica y descubrir que detrás de ella, detrás de sus falacias, solo existe la defensa de la tiranía. Quería despedirme de nuevo agradeciendo a la Universidad de Guayaquil que me haya dado esta oportunidad de poder estar esta noche, esta tarde para ustedes, esta noche para mí, con ustedes, y deseándoles un feliz trabajo durante estas magníficas jornadas. Muchas gracias. Estimado profesor Martínez Dalmau, muchísimas gracias por su extraordinaria conferencia. Creo que nos quedaremos con las ganas de poder ampliar su exposición, de poder realizar otra ponencia, explorar este tema que cuando menos está sumamente interesante. Creo que se aplica mucho al contexto latinoamericano, el desencuentro o el desencanto de la población, de la sociedad con los gobiernos, producto de corrupción o de deficiencia, que son cosas que van de la mano y que creería yo coadyuvan a este resultado. Estimado profesor Martínez Dalmau, a nombre de la Facultad de Jurisprudencia, le agradecemos muchísimo por su asistencia y lo comprometemos del mismo modo para una futura exposición con mucho más tiempo, mucho mayor espacio, oportunidad para todas las preguntas o los interrogantes que quizá por temas de tiempo y de organización nos van a quedar pendientes. De parte de la universidad, profesor Martínez, le agradecemos mucho y un poco acogiendo la tónica de su exposición, que la fuerza lo acompañe. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.